Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre respuesta inmune adquirida, pero antes que nada vamos a recordar qué es nuestro sistema inmune y cómo funciona. Nuestro sistema inmunológico es un sistema natural de defensa que nos protege frente al desarrollo de enfermedades infecciosas. Para lograrlo, nuestro sistema inmunológico integra mecanismos de la inmunidad innata y adaptativa. Ya hemos visto que la respuesta inmune innata tiene la característica de ser rápida, no requiere disposición previa al patógeno y es inespecífica. Por el contrario, la respuesta inmune adquirida sí requiere de una exposición previa al patógeno para activarse, es altamente específica y además genera memoria inmunológica, que también hemos visto que es la base de la efectividad en el empleo de vacunas. Bien, los protagonistas de la respuesta inmune adaptativa son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos T van a mediar la inmunidad celular, ¿sí? Tanto los CD4 como los CD8, mientras que los linfocitos B van a diferenciarse a células plasmáticas productoras de anticuerpos y van a mediar la inmunidad humoral. Bueno, entonces, ¿qué es lo que las células de nuestro sistema inmune reconoce en los microorganismos para poder activarse? Bueno, lo que reconocen las células de nuestro sistema inmune son antígenos, ¿sí? Los antígenos son estructuras que forman parte de microorganismos, pero también pueden formar parte de agentes infecciosos grandes como gusanos parásitos, de alimentos, de sustancias inhaladas, de órganos o tejidos trasplantados, o incluso los antígenos pueden ser componentes de nuestro propio cuerpo. Entonces, es muy importante que sepamos diferenciar entre lo que es un antígeno de lo que es un inmunógeno. Un inmunógeno es una sustancia capaz de inducir una respuesta inmune. Los antígenos de nuestro cuerpo no deberían funcionar como inmunógenos, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico ha desarrollado la habilidad de poder diferenciar entre lo propio y lo ajeno. Si los antígenos de nuestro cuerpo funcionaran como inmunógenos, nosotros desarrollaríamos enfermedades autoinmunes. También es importante tener en cuenta que los antígenos pueden tener características químicas de proteínas, hidratos de carbono, lípidos o ácidos nucleicos, y que las proteínas son las más inmunógenas, y le siguen en orden los hidratos de carbono, los lípidos y los ácidos nucleicos. Los linfocitos B, importantes protagonistas de la respuesta inmune adquirida, pueden ser activados por antígenos timodependientes o timoindependientes. La respuesta timodependiente requiere de la cooperación de linfocitos T colaboradores o CD4. Esta interacción o cooperación dará por resultado la diferenciación y proliferación de linfocitos B que han detectado antígenos de naturaleza proteica, los cuales, según acabamos de ver, por ser excelentes inmunógenos, generarán memoria inmunológica. Los anticuerpos que se producen en este caso son primeramente de tipo IgM, pero luego cambian de isotipo, bien sea IgG, IgA o IgE, dependiendo del estímulo adecuado. Por el contrario, en el caso de los antígenos timoindependientes, la producción de anticuerpos a cargo de los linfocitos B es independiente de su cooperación con linfocitos T colaboradores. Los antígenos de este tipo inducen principalmente anticuerpos del isotipo IgM, que son de baja afinidad y no generan memoria inmunológica. Estos antígenos son de naturaleza polisacarídica, como los polisacáridos de la cápsula bacteriana del neumococo. Los antígenos recombinantes son ampliamente utilizados en el diseño de vacunas, como es el caso de la vacuna para el virus de la hepatitis B. Estos antígenos se preparan a partir de una secuencia de ADN que codifica para una proteína antigénica de interés. Esta secuencia se inserta en un plásmido que se usa como vector y se introduce dentro de una bacteria, una levadura o células eucariotas. El cultivo masivo de estas células permite producir la proteína de interés en grandes cantidades. Bueno, y ahora vamos a empezar a hablar sobre qué son los anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas de reconocimiento específicas para el antígeno. Son de naturaleza glucoproteica y podemos encontrarlos tanto en circulación sanguínea como en secreciones biológicas. Son producidos por las células plasmáticas, que son células que se han diferenciado a partir de linfocitos B frente a un estímulo antigénico.
Son indispensables para la vida porque neutralizan toxinas y eliminan patógenos, pero también sirven como herramienta en el diagnóstico de enfermedades y como tratamiento médico. En los seres humanos existen 5 clases o isotipos diferentes de anticuerpos: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Y la diferencia entre estos isotipos está en su cadena pesada. Más adelante vamos a ver cómo es la estructura de los anticuerpos. Los anticuerpos naturales son anticuerpos que están presentes en el suero de una persona sin contacto previo con el antígeno. Los más conocidos son los anticuerpos del sistema sanguíneo ABO. La mayor parte de ellos son de tipo IgM, es decir, por su tamaño no pueden atravesar la placenta, y se generan en respuesta a sustancias de origen bacteriano o vegetal que tienen una composición química semejante a los antígenos de grupo. En la figura se muestra la relación de anticuerpos con los días de su aparición en una respuesta inmune primaria y secundaria contra un antígeno timo-dependiente. Recordemos que este tipo de antígenos son antígenos de naturaleza proteica. Bien, durante un primer contacto con el antígeno, el anticuerpo que se forma es de tipo IgM. Aparece en circulación a partir del tercer día del estímulo y llega a su concentración máxima aproximadamente luego de 15 días. La respuesta inmune primaria se caracteriza por ser lenta y la cantidad de anticuerpos producidos es baja en relación a la que se genera la respuesta inmune secundaria. La respuesta inmune secundaria de anticuerpos se caracteriza, por el contrario, por ser muy rápida y el isotipo de anticuerpo que predomina es el IgG, que además posee mayor afinidad por el antígeno que la IgM. El fundamento del empleo de vacunas se basa en la inducción de una respuesta inmune primaria, no solo de anticuerpos, sino también de linfocitos T, CD4 y CD8, que genere o induzca memoria inmunológica y por lo tanto sea capaz de reaccionar en forma rápida frente a un segundo contacto con el antígeno, de manera de poder eliminar eficazmente el agente infeccioso. Bueno, hace un rato les comentaba que íbamos a ver en más detalle la estructura química de los anticuerpos. Como se observa en la figura, los anticuerpos consisten de dos brazos FAB. El AB es por Fragment Antigen Binding, que están relacionados con la unión al antígeno. Contienen regiones de secuencia que varían de un anticuerpo a otro, confiriéndoles, por lo tanto, especificidad de unión. La porción FC, por fragmento cristalizable, tiene a su cargo funciones efectoras como son la activación del complemento o la unión al receptor celular. Entonces, la molécula de anticuerpo presenta 4 cadenas, 2 cadenas pesadas idénticas que comprenden los fragmentos FAB y FC, y 2 cadenas ligeras idénticas asociadas solo con los brazos FAB. Las cadenas pesadas se unen entre sí y también a las cadenas ligeras mediante puentes disulfuro y uniones no covalentes. Bueno, hace un ratito les mencionaba que existen diferentes tipos de isotipos de anticuerpos, ¿sí? Cada uno de ellos tiene una función biológica diferente. Los anticuerpos de tipo IgM son los más grandes, están formados por 5 monómeros, como los que acabamos de ver anteriormente, unidos entre sí por una cadena polipeptídica. Son los más pesados, por lo tanto, y son los primeros en producirse en respuesta a un estímulo antigénico. Recuerden lo que vimos anteriormente de la curva de aparición de los anticuerpos en respuesta a un primer contacto antigénico y un segundo contacto antigénico. El anticuerpo de tipo IgM es el que tiene la mayor capacidad para activar el complemento por la vía clásica y también pueden producirse sin aparente estímulo antigénico como anticuerpo natural. También recuerden lo que habíamos visto hace un ratito, hace un rato en alguna diapositiva anterior respecto al sistema sanguíneo ABO, como ejemplo de anticuerpos naturales. Los anticuerpos de tipo IgG son monoméricos, ¿sí? Y son los más abundantes de todas las inmunoglobulinas. Este tipo de anticuerpos es capaz de atravesar la placenta y circular en la sangre fetal. No así los anticuerpos de tipo IgM, imagínense que son muy grandes. Ahora, este tipo de anticuerpos que la madre puede transmitir al feto a través de la placenta e incluso a través del calostro de la leche materna son muy importantes para prevenir infecciones porque persisten en la sangre del niño hasta aproximadamente los 6 meses de edad. También son capaces de activar el complemento y por supuesto predominan en la respuesta inmune secundaria. La producción de este tipo de anticuerpos de tipo IgG
es dependiente de la colaboración o cooperación de linfocitos T con los linfocitos B que los van a producir, ¿sí? Son anticuerpos de tipo proteico, son antígenos, perdón, de tipo proteico los que van a estimular la producción de anticuerpos de tipo IgG. Son antígenos de tipo timo-dependientes los que inducen la producción de este tipo de anticuerpo IgG. También, digamos, tienen funciones como favorecer la fagocitosis a través de la opsonización del microorganismo, el antígeno, y también interaccionar con receptores en la superficie celular para la función Fc. Los anticuerpos de tipo IgA circulan en sangre en su mayoría como monómeros. También son muy abundantes en las secreciones biológicas y se encuentran en forma de dímeros unidos por la cadena polipeptídica. Contienen un componente secretor que le confiere resistencia a la degradación por las enzimas digestivas y se une de manera inespecífica a patógenos intestinales y virus. Los anticuerpos de tipo IgE son monoméricos y en condiciones normales se encuentran en concentración muy baja en circulación sanguínea. Sus niveles aumentan, eso sí, en alergias y ciertas parasitosis. En esta diapositiva tenemos un cuadro que resume las principales características de cada una de los isotipos de los distintos anticuerpos y también se muestra su estructura. Bueno, dijimos que los anticuerpos tienen dos porciones, una porción FAB, que es la porción variable, y es la que se va a unir específicamente a un epítope antigénico, y otra porción que es la porción FC. Esta porción es idéntica para todos los anticuerpos de la misma clase y tiene la habilidad de activar la vía clásica del complemento y también estimular a las células fagocíticas. ¿Cómo es que ocurre esto? Bueno, en la membrana de los fagocitos o células fagocíticas existen unos receptores para la porción Fc de los anticuerpos. Cuando se genera esta unión entre el receptor Fc en la membrana del fagocito y la porción Fc del anticuerpo que se haya unido al microorganismo, los fagocitos se activan y se estimula la fagocitosis. Por el otro lado, dijimos también que los anticuerpos unidos al microorganismo al cual reconocen, activan la vía clásica del complemento. Si ustedes recuerdan de la clase anterior, la vía clásica del complemento en algún momento daba lugar a la rotura del componente C3 en dos subcomponentes que eran C3A y C3B. La opsonización va a estar mediada por el componente C3B. Y este mecanismo va a reforzar también el reconocimiento del microorganismo por los fagocitos. Además, la activación del complemento conduce a la atracción quimiotáctica de más fagocitos al sitio de infección y al aumento de la permeabilidad vascular. Todo eso está asociado a la inducción de inflamación, ¿sí? También hay otras actividades de los anticuerpos que consisten en proporcionar una especie de enlace entre células como las natural killer, los eosinófilos o los neutrófilos y un patógeno. Este mecanismo de enlace se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Por qué? Porque justamente esta unión de los receptores en la membrana de estas células que acabo de nombrar, células natural killer, eosinófilos, neutrófilos, y esa unión del receptor con la porción Fc del anticuerpo, unido al patógeno, por ejemplo un parásito, va a estimular la degranulación de los gránulos que estas células tienen en su citoplasma. Y esa degranulación va a dar lugar a la lisis del microorganismo. Bueno, tal vez se hayan preguntado cómo es que se genera la gran diversidad o repertorio de anticuerpos que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, ese repertorio de anticuerpos completo en una persona se adquiere a lo largo de la vida y va a depender de su experiencia individual frente a los estímulos antigénicos a los que esté expuesto. Es decir, que este repertorio no pasa a la descendencia, no se hereda. Lo que sí se hereda es un número pequeño de genes que codifican para los isotipos, subisotipos y alotipos de los anticuerpos, así como unos cuantos genes de los segmentos B de J que forman el sitio activo de los anticuerpos. Es decir, que la porción variable de las cadenas ligeras y pesadas es codificada por los segmentos B, B, J. El número de genes que codifican
para estos segmentos, entonces es reducido, pero mediante un proceso de recombinación somática que ocurre durante la maduración de los linfocitos B y de manera independiente del antígeno, se logra la gran diversidad de anticuerpos, que da origen a más de 10 a la 15 anticuerpos diferentes. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar un poco de cómo es el procesamiento antigénico y cómo es la activación de la respuesta inmune adquirida. Podríamos preguntarnos, ¿qué requiere el sistema inmune para lograr que un patógeno no pueda causar una infección seria por segunda vez? Por un lado, reconocer al agente invasor. Por el otro lado, producir una respuesta que sea específica contra ese agente invasor y efectiva, por supuesto, para controlar la infección, pero además que ésta genere memoria inmunológica. Entonces, las 3 R's de la inmunología son reconocimiento, respuesta y resolución. Y podríamos decir que esta es la base del diseño y el empleo de vacunas, que ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, resumiendo hasta acá, las características particulares de la respuesta adquirida es que es específica, es decir, los efectores de la inmunidad adaptativa, los linfocitos B y los linfocitos T, reconocen a través de sus receptores, TCR y BCR, antígenos específicos, epítopes antigénicos específicos. Es inducible, ¿sí? La respuesta inmune adaptativa debe ser estimulada, a diferencia de la respuesta inmune innata, que siempre está presente, y lo vimos la clase pasada. La inmunidad adaptativa es transferible, ¿sí? Los efectores de la inmunidad pueden pasar de un individuo a otro y cumplir su función. Por ejemplo, pensemos en los anticuerpos que le transfiere la mamá al recién nacido en el calostro de la leche materna. Y, muy importante, tiene memoria, es decir, el sistema inmune recuerda su primer contacto con el antígeno y responde con mayor rapidez e intensidad ante un segundo encuentro. Bueno, en la clase anterior vimos que los fagocitos reconocen patrones moleculares asociados a patógenos a través de sus receptores de reconocimiento de patrones. Esta unión induce la endocitosis o fagocitosis del microorganismo y da lugar al origen del procesamiento antigénico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de procesamiento? A través del procesamiento de esos antígenos, la célula fagocítica, que también es presentadora de antígenos, lo que va a lograr es degradar ese microorganismo en pequeños componentes, en pequeños péptidos que sean capaces de insertarse en la hendidura que tienen las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y tipo 2. Estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad son glucoproteínas y tienen la función de presentar, es decir, de mostrar antígenos sobre su membrana citoplasmática a los linfocitos T, tanto los CD4 como los CD8. Entonces, existen dos vías de procesamiento antigénico que son la vía citosólica y la vía endocítica. La vía citosólica culmina con la presentación antigénica en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 a los linfocitos T citotóxicos o CD8 positivos. Y la vía de procesamiento endocítica culmina con la presentación antigénica en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 a los linfocitos T CD4 helper o colaboradores. Bien, entonces es importante que quede claro que los linfocitos T no son capaces de reconocer los antígenos intactos. Sí o sí necesitan que las células presentadoras de antígenos expongan esos péptidos en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad para poder reconocerlos a través de su TCR, ¿sí? O receptor de célula T. Esta es la gran diferencia que tienen con respecto a los linfocitos B, que pueden reconocer los antígenos de forma nativa a través de su BCR o receptor de célula B. Entonces, los linfocitos T citotóxicos o CD8 reconocen antígenos presentados por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1
y los linfocitos T colaboradores o CD4 reconocen antígenos presentados por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Bueno, entonces, como les decía, existen dos vías de procesamiento antigénico. La vía citosólica es una vía que ocurre en todas las células nucleadas de nuestro cuerpo, salvo en los espermatozoides y en las neuronas. Lo importante es que en este caso se van a procesar proteínas que se encuentran dentro de la célula. Pueden ser proteínas provenientes de patógenos intracelulares, como un virus, por ejemplo, o proteínas propias, por ejemplo, proteínas sí, asociadas a una célula transformada o tumoral. Eh, entonces, ¿cómo se inicia esta vía? Bueno, inicialmente los antígenos proteicos se marcan con otra proteína que se llama ubiquitina. Esta marcación va a permitir que estos antígenos sí puedan ser degradados en el proteosoma, ¿sí? Que es un complejo proteico. Entonces, esos péptidos resultantes van a ser transportados por unas proteínas que se llaman TAP, TAP1 y TAP2, al interior del retículo endoplasmático rugoso. En el retículo endoplasmático rugoso se van a originar las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. ¿Sí? Se originan en los ribosomas que están adosados al retículo y dentro del retículo van a glucosilarse. Entonces, una vez que estos péptidos degradados en el protosoma ingresan al retículo endoplasmático, se insertan en la hendidura del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 y a través del complejo de Golgi son exocitados en una vesícula e insertados en la membrana citoplasmática de la célula. Entonces, de esta manera, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 expone los péptidos insertados en su membrana a los linfocitos citotóxicos o CD8 positivos. Bueno, la otra vía de procesamiento es la vía endocítica, es decir, como lo indica la palabra, los microorganismos son endocitados en una vesícula y esa vesícula o endosoma a su vez se fusiona con los lisosomas. Los lisosomas son organelas que contienen enzimas líticas. Entonces, producto de esta asociación, lo que va a ocurrir es que esos microorganismos van a ser degradados en péptidos pequeños. Al mismo tiempo, en el retículo endoplasmático rugoso, al igual que en el caso anterior, se va a sintetizar la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Pero en este caso, el sitio de unión que tiene esta molécula de MHC2 al péptido está bloqueado por una proteína. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad es secretado vía el complejo de Golgi en una vesícula y recién cuando esta vesícula que contiene el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 se fusiona con el lisosoma, recién en ese momento se degrada esta proteína que bloquea el sitio de unión y queda libre para que pueda insertarse el péptido proveniente del microorganismo que fue lisado en el lisosoma. ¿Sí? Entonces se carga el péptido en el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 y este es transportado a la membrana citoplasmática de la célula, presentadora de antígeno, que ahora va a exponer ese péptido a los linfocitos T, CD4 o helper. Bueno, en esta diapositiva tienen un cuadro que compara distintas características de las dos rutas de procesamiento antigénico que describí anteriormente. Bueno, hasta acá ya vimos cuáles son las diferentes rutas de procesamiento de los antígenos, pero digamos, ¿dónde y cómo ocurre la presentación antigénica? Bueno, imagínense que los linfocitos B y los linfocitos T dejan, digamos, los que son inmunocompetentes, dejan los órganos linfoides primarios en donde se originan, ¿sí? La médula y el timo, y se dirigen hacia localizaciones específicas dentro de los órganos linfoides secundarios. Allí van a estar a la espera de encontrar antígenos que tengan una estructura complementaria a la estructura que tiene su BCR o su TCR. Entonces, en la figura está representada la presentación antigénica que hace una célula dendrítica a un linfocito T en el ganglio linfático. Imagínense que el linfocito T encuentra
a un antígeno presentado por la célula dendrítica que es complementario a su TCR. En ese caso, la unión entre la célula dendrítica y el linfocito T va a dar lugar a la activación de este linfocito y eso a su vez va a generar la proliferación clonal de esa célula, que va a dar lugar a un montón de otras células que van a tener el mismo TCR, es decir, van a ser capaces de reconocer ese mismo antígeno por un mecanismo de proliferación o expansión clonal. Entonces, lo que se van a generar son, por un lado, poblaciones de linfocitos T efectores que van a volver atraídos al sitio infectado para llevar a cabo sus funciones efectoras, y también se van a generar linfocitos T de memoria. Ahora vamos a ver que para que el linfocito T se active no es necesario solamente la unión primaria entre el antígeno presentado en el contexto mayor de histocompatibilidad de tipo 1 o 2 con la célula T, sino que también son necesarias otras dos señales. Ahora vamos a discutir eso. Bueno, antes de continuar con la activación del linfocito T una vez que se encuentra con su antígeno presentado por la célula presentadora de antígeno, vamos a hablar un poco de cómo es la estructura del TCR. El TCR entonces es la parte, es el receptor de célula T, es la parte del linfocito T que va a interactuar con el complejo MHC péptido. Desde el punto de vista químico es una molécula unida a la membrana, compuesta por cadenas alfa y beta, vinculadas o unidas por enlaces covalentes de tipo disulfuro. Cada cadena se pliega en dos dominios de tipo inmunoglobulina, uno que es constante y otro que es muy variable. Sabemos que existen dos tipos de TCR, la mayoría son alfa-beta, pero también hay otro linaje de linfocitos T que es gamma-delta. Bueno, el complejo correceptor CD3 tiene la función de transmitir al interior celular las señales resultantes de la unión al antígeno. Bueno, los linfocitos T también expresan correceptores para las moléculas del MHC. Si estos correceptores son CD4 o CD8. Las moléculas CD8 actúan como correceptores para las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y, como ustedes ya saben, son características de los linfocitos T citotóxicos o CD8. Las moléculas CD4 actúan como correceptores para las moléculas de MHC2 y se encuentran en los linfocitos T colaboradores o helper o CD4 positivos, que son los que van a colaborar en la activación y maduración de linfocitos B y también de linfocitos T citotóxicos. Sí. Bueno, como les decía, para que el linfocito T se active, es necesaria no solo la interacción primaria entre el TCR y el antígeno presentado en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad por la célula dendrítica, sino que también es necesaria una segunda señal que está dada por la presencia de moléculas coestimulatorias como CD80 y CD86, que son de la familia B7, sobre la superficie o la membrana de la célula presentadora de antígeno. ¿Sí? Esta interacción de las moléculas coestimulatorias con sus respectivos receptores en el linfocito T regula la respuesta inmune, incrementando la expansión clonal de los linfocitos T, la magnitud y la duración de estas respuestas, la producción de citoquinas como la interleuquina 2 y además previene la inducción de anergia de los linfocitos T, que es la ausencia de respuesta ante el antígeno para el cual es específico. Es decir, es absolutamente necesario, con la sola unión del TCR al antígeno no se va a inducir la proliferación clonal. Es absolutamente necesaria, además de esa unión primaria, la unión de moléculas coestimulatorias expresadas en la superficie de la CPA con su respectivo receptor en la superficie del linfocito T. Bueno, y la tercera señal que va a mediar la activación de los linfocitos T está dada por el perfil de citoquinas que secreta la célula presentadora de antígeno, lo cual a su vez va a depender del tipo de patógeno que procesó. Entonces, en función de las citoquinas que secrete al medio,
Los linfocitos T CD4 se van a polarizar a distintos perfiles, ¿sí? Que esos perfiles le van a conferir funciones diferentes. Por ejemplo, si la célula dendrítica secreta grandes cantidades de interleuquina 12, va a inducir la polarización de los linfocitos TCD4 en un perfil TH1, T-helper1. En respuesta a este tipo de polarización se van a secretar citoquinas tales como la interleuquina 2 o el interferón gamma, que van a estimular una respuesta inmune de tipo celular. ¿Por qué? Porque van a activar a los macrófagos, ¿sí? Y además van a activar a los linfocitos T citotóxicos. Esta es una respuesta proinflamatoria, ¿sí? Que puede darse, por ejemplo, frente a una célula infectada por un virus o frente a una célula tumoral. Bueno, ahora si por el contrario la célula presentadora de antígenos produce y secreta grandes cantidades de interleuquina 4, va a estimular la polarización de los linfocitos TCD4 en un perfil T-helper2, que es un perfil antiinflamatorio. Va a estimular la respuesta inmunohumoral, es decir, va a colaborar con los linfocitos B para que se diferencien en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Y este tipo de respuesta es muy característica frente a parásitos. Bueno, también existen otras respuestas, otro tipo de polarización que pueden desarrollar los linfocitos T-helper, que son la TH17, que bueno, es un tipo de polarización en la cual los linfocitos median la inflamación mediante la producción de citoquinas como la interleuquina 17 y la interleuquina 22. Y también tenemos otra polarización muy importante que pueden adquirir los linfocitos T en respuesta a grandes cantidades de TGF beta secretados en el microambiente. Y este tipo de respuesta T regulatoria justamente lo que va a hacer es regular la proliferación de las otras poblaciones de linfocitos T. Esto lo que permite es que no se genere una respuesta exacerbada, inflamatoria, ¿sí? De manera que no se dañen los tejidos y de esa forma también impide el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Es decir, regula la proliferación de los otros tipos de los otros tipos de linfocitos TCD4. Y tiene la particularidad de expresar en su superficie los antígenos CD25 y FOXP3. Bueno, como les decía, los linfocitos TCD8 se activan en respuesta a un perfil T-helper1 de los linfocitos TCD4. Estos linfocitos reconocen el antígeno para el cual son específicos en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y tienen la capacidad de inducir la muerte de la célula infectada. Células infectadas, por ejemplo, por virus o por bacterias intracelulares, y también actúan para destruir células tumorales, envejecidas o alteradas de nuestro cuerpo. Los linfocitos TCD8 logran lisar las células debido a que tienen gránulos ricos en enzimas como perforinas y granzimas. Sin embargo, también son células que pueden secretar citoquinas proinflamatorias como interferón gamma y TNF-alfa, que ya vimos, como factor de necrosis tumoral, alfa, perdón, y que ya vimos que activan a los macrófagos, potenciando la respuesta proinflamatoria de tipo T-helper1. Estos linfocitos T, además de destruir las células, lisándolas gracias a la liberación de estas enzimas, perforinas y granzimas que tienen en sus gránulos en el citoplasma, pueden provocar también la destrucción de la célula blanco, el microorganismo o la célula tumoral, perdón, la célula infectada o la célula tumoral, induciendo apoptosis. Apoptosis es muerte celular programada y lo hacen vía el ligando Fas. Bueno, los linfocitos B, que son los otros grandes protagonistas de la respuesta inmune adquirida, se generan a partir de un progenitor linfoide en médula ósea.
Aquellos que son inmunocompetentes, que es decir, que ya adquirieron su BCR y que este no reconoce péptidos propios, migran inmaduros hacia la periferia y a los órganos linfoides secundarios para entrar en contacto ahora sí con antígenos extraños. Los linfocitos B terminalmente diferenciados en plasmocitos y las células B de memoria finalmente retornan a médula ósea y tejidos linfoides asociados a mucosa. Bueno, esta diapositiva muestra la estructura del BCR. El BCR está constituido por una inmunoglobulina de superficie que está asociada con un heterodímero formado por las cadenas Ig-alfa e Ig-beta. La inmunoglobulina que forma parte del BCR, si se fijan, no es otra cosa que una molécula de anticuerpo asociada con la membrana. Estos anticuerpos, como vimos anteriormente, están constituidos por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas idénticas entre sí y 2 cadenas livianas o ligeras también idénticas entre sí. La unión de las 2 cadenas pesadas y de las cadenas livianas de cada una de las cadenas livianas con la cadena pesada se establece a través de puentes disulfuro. La porción variable de las cadenas pesadas y livianas, recordemos que cada una de las cadenas pesadas y livianas tienen una porción variable que es la que se une al antígeno y una porción constante. Entonces esa porción variable participa, como estoy diciendo, en el reconocimiento del antígeno y se denomina paratope. Bueno, esto también ya lo habíamos mencionado, pero está bueno repetirlo y se refiere a que los linfocitos B, a diferencia de los linfocitos T, son capaces de reconocer al antígeno en forma nativa, ¿sí? A través de su BCR. No necesitan células presentadoras de antígenos porque los linfocitos B son células presentadoras de antígenos. Así que bueno, que quede claro ese concepto. Bueno, existen diferentes poblaciones de linfocitos B. Tenemos los linfocitos B2, los linfocitos B1 y los linfocitos de la zona marginal del vaso. Los linfocitos B2, que son la mayoría, se encuentran en los órganos linfoides secundarios y también en circulación. Expresan en su membrana simultáneamente IgM y también IgD. Este tipo de linfocitos, para diferenciarse en células plasmáticas productoras de anticuerpos, requieren de la cooperación o de la interacción con linfocitos T helper que se han diferenciado en un perfil Th2. Este perfil va a inhibir, mediante la secreción de citoquinas tales como interleuquina 4 e interleuquina 10, la respuesta de tipo proinflamatoria celular T helper 1, porque para ese patógeno específico se necesita ese tipo de mecanismo de defensa, esa artillería específica. Entonces se inhibe lo que no hace falta. Bueno, las células plasmáticas que se originan en virtud de esta cooperación de linfocitos T con linfocitos B, producen o secretan mayoritariamente inmunoglobulina G, pero también pueden cambiar de isotipo. Bueno, y este tipo de respuesta es un tipo de respuesta timo-dependiente, ¿sí? Porque requiere de linfocitos T, por eso se dice que es timo-dependiente. Y por supuesto, después de la cooperación con los linfocitos T, los linfocitos B se pueden diferenciar en células plasmáticas productoras de anticuerpos o también en linfocitos B de memoria. Bueno, pasando ahora a los linfocitos B1, este tipo de linfocitos se encuentra predominantemente en las cavidades peritoneal y pleural y también se los puede encontrar asociados principalmente a las mucosas del sistema respiratorio y digestivo. Secretan mayoritariamente IgM y también IgA y prácticamente no secretan IgG, al contrario de lo que ocurre con los linfocitos B2. Bueno, además, estos linfocitos B1 no requieren de la cooperación con los linfocitos T para convertirse en células secretoras de anticuerpos, ¿sí? A diferencia de los linfocitos B2. Y además, estos linfocitos, al igual que los linfocitos B de la zona marginal del vaso, reconocen antígenos de tipo hidratos de carbono, ¿sí? Como los de la cápsula de determinadas bacterias como el neumococo. Y bueno, generan respuestas de tipo timo independiente justamente porque no requieren de la cooperación de linfocitos T para producir anticuerpos. Los linfocitos de la zona marginal del vaso son muy importantes porque son los primeros en entrar en contacto con antígenos que circulan en la sangre.
El vaso es el único órgano linfoide que no recibe circulación linfática, solo recibe circulación sanguínea. Entonces funciona como un filtro para la sangre. Y estos linfocitos son muy importantes, sobre todo, como decía antes, frente al ingreso de bacterias que tienen cápsula. Generan células plasmáticas secretoras de inmunoglobulina M mayoritariamente, casi no secretan inmunoglobulina G. Bueno, otra vez no requieren de la cooperación con linfocitos T. Y generan también respuestas de tipo timo independientes, por este motivo. Bueno, entonces, en virtud de lo que estuvimos hablando recientemente de las distintas poblaciones de linfocitos B, podemos decir que los linfocitos B pueden ser activados entonces por dos vías diferentes dependiendo de la naturaleza del antígeno. Si el antígeno es de naturaleza proteica, la activación de los linfocitos se dice que es timodependiente. Es decir, por medio del BCR o receptor de célula B, el linfocito B reconoce el antígeno, lo endocita, lo procesa y lo presenta en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 a los linfocitos T helper CD4, ¿sí? Como cualquier otra célula presentadora de antígeno. Igual que en cualquier otra presentación antigénica, las moléculas accesorias o coestimulatorias estabilizan esa unión entre ambos linfocitos. Esa interacción estimula la liberación de citoquinas que están, por un lado, involucradas en la inducción de la proliferación y diferenciación de los linfocitos B en células plasmáticas productoras de anticuerpos o linfocitos B de memoria, y por el otro lado, esas citoquinas están involucradas en la inhibición de los otros tipos de respuesta, como por ejemplo la inhibición de la respuesta TGLPR1, que es una respuesta proinflamatoria y de tipo celular, ¿sí? Como ya vimos anteriormente. Además, en este tipo de respuesta se propicia el cambio de isotipo de los anticuerpos, ¿sí? IgG, IgE, IgA. En el caso de la vía de activación de linfocitos B timo independiente, los linfocitos B a través de su BCR reconocen directamente componentes de la pared bacteriana, ya sea LPS, antígenos poliméricos, polisacáridos capsulares como en el caso del neumococo. Y este reconocimiento directo, sin colaboración o cooperación de los linfocitos T, activa al linfocito B a inducir la producción de inmunoglobulina M. Y bueno, este tipo de activación no genera memoria, ¿sí? Como en el caso de la vía timodependiente. Bueno, esta diapositiva es simplemente para reforzar lo que estuvimos hablando recién acerca de cómo es la colaboración entre los linfocitos T y B frente a antígenos de tipo timodependientes, justamente. Digamos que el antígeno capturado por el BCR de superficie del linfocito B es internalizado dentro de un endosoma, procesado y presentado en la superficie celular por una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Entonces las células B y T activadas independientemente, porque el linfocito T ya está activado, porque hubo una previa presentación antigénica por una célula dendrítica madura, pueden interactuar, ¿sí? El linfocito B le presenta al linfocito T el antígeno que expone en su complejo mayor de histocompatibilidad, y esta unión primaria a su vez va a estimular o va a activar la coestimulación dependiente de CD40 ligando. Además, el linfocito T va a secretar interleuquina 4, que digamos como tercera señal también va a ser esencial para el switch o el cambio de isotipo de los anticuerpos, la expansión clonal de los linfocitos B y la diferenciación de estas células a células efectoras productoras de anticuerpos. Bueno, aquí tienen un gráfico que integra los mecanismos de la respuesta inmunohumoral y la respuesta inmune celular. Y acá también tienen un cuadro que compara distintas características de la respuesta inmune innata que vieron en la clase pasada y la respuesta inmune adaptativa que
estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre algunos aspectos genéticos del complejo mayor de histocompatibilidad, que es lo mismo a decir antígeno leucocitario humano en el hombre. El complejo mayor de histocompatibilidad está codificado por un grupo de genes que se localiza en el brazo corto del cromosoma 6. Este grupo de genes está dividido en 3 regiones que codifican respectivamente para las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, tipo 3 y tipo 1. El MHC1 y MHC2 codifican moléculas llamadas antígenos leucocitarios o de histocompatibilidad, ¿sí? HL1 y HLA2. Estas moléculas, como ya hemos visto anteriormente, están implicadas en la presentación antigénica y por ese motivo es que también van a estar asociadas al rechazo a trasplantes, ¿sí? Son antígenos que vienen de otra persona, son antígenos extraños para el cuerpo que lo recibe. Entonces, cuando se presenten en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, median el rechazo hacia ese tejido. Y también van a estar implicadas estas moléculas en el desarrollo de ciertas enfermedades autoinmunes. Lo mismo es decir HLA1 que MHC1 y HLA2 a MHC2, es lo mismo. Entonces las moléculas de HLA1 van a participar en la presentación de antígenos y activación específica de linfocitos T CD8 positivos o citotóxicos, y las moléculas HLA2 en el hombre, que es lo mismo que decir MHC2, van a participar en la presentación de antígenos y activación de linfocitos T helper, colaboradores o CD4 positivos. En el caso del HLA3, este grupo de genes van a codificar para componentes del complemento, ¿sí? Bueno, entonces hay 3 características que definen al complejo mayor de histocompatibilidad. Una de ellas es que es poligénico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya dijimos que está codificado por un grupo de genes, ¿sí? Son varios genes los que codifican para el MHC, por eso se dice que es poligénico. También dijimos que está constituido por diferentes loci. La palabra loci es el plural de la palabra locus. Locus significa el lugar que ocupa un gen en un cromosoma. Siempre vamos a tener un alelo materno y un alelo paterno, porque están dentro de un cromosoma, cada uno de los cuales proviene de la madre y otro proviene del padre. Ustedes saben que tenemos en nuestras células somáticas 46 cromosomas o 23 pares. Las células en los óvulos y en los espermatozoides hay 23 cromosomas. ¿Para qué? Para que en el momento de la fecundación se restablezca el número de cromosomas que hay en cada una de nuestras células somáticas. Las células somáticas son las células que no son germinales, todas menos óvulos y espermatozoides. Entonces, cada uno tenemos 23 cromosomas que provienen de la mamá y 23 cromosomas que provienen del padre. Para cada par de cromosomas homólogos, en cada locus, que va a estar ocupado por un gen, un alelo va a ser materno y el otro alelo va a ser paterno. Bien, entonces como el MHC está codificado por diferentes genes que ocupan diferentes loci, se dice que es poligénico. Otra de las características que tiene el HLA es que es polimórfico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay diferentes alelos para cada gen en la población, es decir, en cada individuo va a haber 2 alelos, ¿sí? Uno que venga de la mamá y otro que venga del padre, pero en la población existen múltiples alelos para esos genes. Por eso se dice que es polimórfico. Y cada individuo suele tener, por ese motivo, porque es polimórfico, un HLA único y diferente. Hay excepciones, ya lo vamos a ver, pero en general suelen tener un HLA único y diferente. Estos genes que codifican para el complejo mayor de histocompatibilidad se heredan de padres a hijos de forma mendeliana autosómica simple, que es lo que les acabo de un poco lo que les acabo de decir y bueno, y luego un poco más vamos a ver después más adelante. Ambos alelos se expresan, también es la tercera característica, es que ambos alelos del gen se expresan en el fenotipo de forma codominante. A ver, ¿esto qué quiere decir?
Los dos alelos se van a expresar, los dos alelos que forman parte del genotipo se van a expresar con la misma intensidad, la misma fuerza en el fenotipo. ¿Qué ocurre cuando no ocurre esto? Bueno, cuando no ocurre esto, hay un alelo de los dos que es dominante y el otro se dice que es recesivo. Cuando hay un alelo dominante y otro recesivo en el genotipo de una persona, el que se expresa en el fenotipo es el dominante, el recesivo no se expresa. En este caso, perdón, como es codominante, ambos alelos, el de la madre y el que viene del cromosoma materno y el que viene del cromosoma paterno, ambos alelos de ese gen se van a expresar y ver en el fenotipo. El fenotipo es lo que podemos ver. ¿Sí? Bueno. Bueno, esta diapositiva muestra una figura en donde se puede ver el esquema de la molécula de HLA1, es decir, la estructura. Bueno, estas moléculas ya vimos que se expresan, cuando hablamos del MHC1, vimos que se expresan en la superficie de todas las células nucleadas de nuestro organismo, pertenezcan o no al sistema inmune, salvo en neuronas y espermatozoides. Estructuralmente están constituidas por dos cadenas polipeptídicas, una cadena pesada alfa y una cadena ligera de beta 2 microglobulina unidas por enlaces no covalentes. La cadena pesada alfa es la que es altamente variable entre individuos y es responsable del polimorfismo antigénico de estas moléculas de histocompatibilidad. La cadena pesada tiene tres dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, una región transmembranal y un dominio intracitoplasmático. Los dominios alfa 1 y alfa 2 son los que contienen secuencias de aminoácidos variables que van a determinar la especificidad antigénica de las moléculas. La cadena beta 2 microglobulina es invariante, es decir, no es variable, no polimórfica, y el gen que la codifica está presente en el cromosoma 16. Bueno, en esta otra diapositiva se muestra la estructura de las moléculas de HLA2. Como vimos cuando hablamos de MHC2, estas moléculas también son glucoproteínas, al igual que las moléculas de HLA1, pero se encuentran en la superficie solamente de las células presentadoras de antígenos, tales como las células dendríticas, los macrófagos, los linfocitos B. Bueno, estructuralmente están formadas por dos cadenas, una cadena alfa y otra liviana, una cadena pesada alfa y otra cadena liviana beta, que están asociadas entre sí por uniones no covalentes. Este tipo de unión no covalente son uniones débiles, a diferencia de las uniones covalentes. Ambas cadenas están constituidas por dominios extracelulares, alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2, que están a su vez anclados a una porción transmembranosa y a un dominio intracitoplasmático. Los dominios alfa 1 y beta 1 son los que forman el sitio de unión al antígeno, ¿sí? O PBS por su sigla en inglés. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar sobre cómo es el esquema de herencia de las moléculas de HLA en el hombre y cuál es su relación con la enfermedad. Bueno, en los seres humanos, cada alelo de una HLA recibe una designación numérica. A su vez, todos los individuos heterocigotos tenemos dos haplotipos de HLA, uno que viene de origen paterno y otro de origen materno. Antes de continuar, quisiera aclarar ciertos conceptos. Primero, ¿a qué llamamos individuos heterocigotos? Estamos hablando del genotipo, ¿sí? de estas personas. Cuando decimos que son heterocigotos, estamos diciendo que el haplotipo materno difiere del haplotipo paterno. Cuando el haplotipo materno es igual al haplotipo paterno, hablamos de homocigotos. En el caso de que sean diferentes, hablamos de heterocigotos. Entonces, eso por un lado. Después, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un haplotipo? Un haplotipo es el conjunto de alelos que van a codificar para el HLA en cada cromosoma. ¿Sí? Es el conjunto de alelos asociado a cada uno de los cromosomas, el materno y el paterno, que van a codificar para las moléculas de HLA. ¿Sí? Cada alelo es una versión de ese gen. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ocupaban un locus, ¿sí? Un lugar en el cromosoma?
Entonces, cada gen tiene dos alelos, uno que viene de la madre y otro que viene del padre. El conjunto de alelos que codifican para el HLA en cada uno de los cromosomas se llama haplotipo. Recuerden que el HLA dijimos que era poligénico, ¿sí? Que estaba codificado por varios grupos de genes. Entonces, el conjunto de los alelos de cada cromosoma, el materno y el paterno, que codifican para el HLA, se hace referencia al haplotipo. Bueno, si ustedes se fijan en la figura, van a ver cómo es el modo de herencia mendeliano. ¿Sí? Tienen en el ejemplo materno y paterno, está representado cada cromosoma con colores diferentes, ¿sí? Son los haplotipos de los progenitores. Y de acuerdo al modo de herencia mendeliano, solo son posibles 4 combinaciones de haplotipos en la descendencia. Ese es el esquema de herencia mendeliano. La figura que está por debajo es un ejemplo concreto de esquema de herencia mendeliana de los antígenos HLA. Las distintas combinaciones posibles. Fíjense que esos numeritos que se ven ahí se deben a lo que les decía anteriormente, que cada alelo de una HLA recibe una designación numérica, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que la expresión de los productos del MHC en el fenotipo, ¿sí? en lo que nosotros vemos de la persona, en la superficie celular, digamos, a ver, les aclaro esto también porque para que se entienda, una cosa es el genotipo y otra cosa es el fenotipo. El genotipo es la constitución genética y el fenotipo es lo que se expresa. ¿Sí? Nosotros tenemos determinadas características físicas que hacen a nuestro fenotipo, pero esas características también pueden estar expresadas desde el punto de vista celular y no es que las vamos a ver, pero si me explico bien, es lo que se va a expresar, más allá de lo que uno tenga en el genotipo. En este caso dijimos que es codominante la expresión, entonces eso quiere decir que los dos alelos se van a expresar de la misma manera, con la misma fuerza y la misma intensidad en la membrana celular de las células de ese individuo, ¿sí? ¿Cuál es la importancia médica de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad? Y bueno, tiene que ver absolutamente con el rechazo a los trasplantes, ¿sí? Ustedes recuerden que las moléculas de HLA son las que presentan antígenos. Y si, como les decía anteriormente, una persona recibe un tejido trasplantado, ese tejido, las células de ese tejido son inmunógenos en el cuerpo de otra persona. ¿Por qué? Porque cuando esas proteínas de esas células sean presentadas en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de la persona que lo recibe, las células de su sistema inmunológico no están entrenadas para reconocerlas como propias, y por lo tanto van a reaccionar en contra de ellas, ¿sí? Van a reaccionar en contra de esos péptidos presentados en ese contexto del complejo mayor de histocompatibilidad o HLA. Además, estas moléculas de HLA están implicadas o asociadas a ciertas enfermedades autoinmunes. También están implicadas en la presentación antigénica de péptidos propios, pero que de repente el cuerpo deja de identificar como propias y las identifica como extrañas, con lo cual se va a generar una respuesta inmune de tipo inflamatoria. Y bueno, lo que se ha visto es que este tipo de enfermedades ocurren con mayor frecuencia en individuos que portan determinados o ciertos alelos HLA. Entonces, se ha podido identificar determinados haplotipos de antígeno leucocitario humano asociados a determinadas enfermedades, como son, se observa en la tabla, la hemocromatosis, la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, etc. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del reconocimiento antigénico? Pensemos, si el antígeno no es propio, es extraño, y se genera una respuesta inmune frente a ese antígeno, lo que es la consecuencia es la inmunidad, ¿sí? Que está bien, es lo esperable. Si el antígeno no es propio y no hay respuesta, se genera tolerancia.
y puede asociarse a una inmunodeficiencia en la persona. Si el antígeno es propio y se induce una respuesta inmune, estamos hablando de autoinmunidad. Y si no hay respuesta frente a un antígeno propio, estamos hablando de autotolerancia, que es lo aceptable. Bueno, inicialmente en la clase dijimos que los linfocitos B y los linfocitos T son capaces de discriminar entre lo propio y lo no propio. El mecanismo a través del cual se logra este propósito es un mecanismo de tolerancia inmunitaria, que como se imaginarán es absolutamente necesario para evitar la autorreactividad que caracteriza a las enfermedades autoinmunes. Entonces, mediante este mecanismo de tolerancia, el sistema inmunológico se asegura de eliminar las células que son autorreactivas, es decir, que eh, identifican como extrañas a las células, a las proteínas de nuestras células propias, y deja el resto del repertorio de células de linfocitos T y B sin alteración, ¿verdad? Bueno, la diferenciación inicial de los precursores de linfocitos B y T es independiente del antígeno. Es independiente hasta que los genes que codifican para los receptores de antígenos, BCR o TCR, se recombinan y se expresan en la superficie de dichas células. Luego de la expresión, en el caso particular de los linfocitos T, luego de la expresión del TCR en la zona cortical del timo, estos timocitos se vuelven dobles positivos, es decir, expresan tanto CD4 como CD8 en su superficie. Y en ese momento sufren un proceso de selección positiva a través del cual son seleccionados justamente positivamente aquellos linfocitos T que reconocen el MHC propio. Este mecanismo de selección positiva ocurre en la corteza del timo. Subsecuentemente, experimentan un proceso de selección negativa que ocurre en la médula y ocurre concomitantemente con la expresión de solo CD4 o solo CD8, o sea, se vuelven células que expresan solamente o el clúster de diferenciación CD4 o el CD8. Bien, y además este proceso de selección negativa implica que aquellos clones de linfocitos T que reconocen con, digamos, una alta afinidad los péptidos propios presentados en el contexto complejo mayor de histocompatibilidad van a ser eliminados. Bueno, lo que le contaba recién son mecanismos de tolerancia central, ¿sí? Es tolerancia que ocurre en los órganos linfoides primarios, para los linfocitos T en el timo, para los linfocitos B en la médula ósea. Pero también ocurren mecanismos de tolerancia periférica una vez que los linfocitos T y B, bueno, pero ahora vamos a hablar de los mecanismos de tolerancia periférica de los linfocitos T, dejan los órganos linfoides primarios, o sea, en este caso los linfocitos T cuando dejan el timo, como células inmunocompetentes y viajan a localizaciones específicas dentro de los órganos linfoides secundarios. Allí pueden sufrir mecanismos de tolerancia periférica y bueno, y estos incluyen la anergia clonal, que es la inactivación funcional de linfocitos T autorreactivos, inducida por antígenos periféricos que son presentados en ausencia de moléculas coestimuladoras. Acuérdense que habíamos dicho que la coestimulación es muy importante para que se active el linfocito T. Si la presentación de los antígenos se da en ausencia de moléculas coestimulatorias, ese linfocito T sufre anergia clonal y termina muriendo por apoptosis. Otro mecanismo de tolerancia periférica es la supresión y es llevado a cabo por los linfocitos T regulatorios, ya sea mediante la secreción de citoquinas o vía directa, digamos, de contacto célula-célula. Recuerden que los linfocitos T reguladores eran linfocitos que justamente controlaban la sobreestimulación de las otras respuestas de linfocitos T helper CD4. ¿Sí? Entonces,
mediante su accionar pueden suprimir la actividad de linfocitos T que eventualmente sean autorreactivos. Y un tercer mecanismo es la ignorancia inmunológica, que consiste en una ausencia de respuesta inmune y se cree que estaría relacionado con determinados antígenos que están ocultos por el sistema inmune, como son los antígenos, algunos antígenos oculares y testiculares. Bueno, en el caso de los linfocitos B, estos van a sufrir en la médula ósea la recombinación de los genes que codifican para las inmunoglobulinas y van a dar lugar a los diferentes BCRs o receptores de célula B. Allí también en la médula ósea se van a generar eventos de selección dentro de la médula ósea como parte de la tolerancia central, pero sin embargo, a diferencia de lo que ocurre para los linfocitos T, estos mecanismos no están bien caracterizados, ¿sí? Pero bueno, se cree que también sufren de lesión clonal, es decir, los linfocitos B que son inmaduros y autorreactivos son eliminados por apoptosis, o pueden editar su BCR y en el caso de que ahora estos linfocitos B con diferente especificidad dejen de ser autorreactivos, pasan a la periferia. Como mecanismo de tolerancia periférica podemos mencionar la energía clonal, ¿sí? Que bueno, se da también, como en el caso de los linfocitos T, por ausencia de señales coestimulatorias en la superficie del linfocito T. Bueno, en esta última diapositiva se les muestra una tabla que describe distintos mecanismos de tolerancia central y periférica para linfocitos T y linfocitos B que estuvimos mencionando anteriormente. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que hayan entendido y ahora a trabajar, a ponerse a realizar las actividades del seminario. Mucha suerte.